Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Josué? ¿Sí me escuchas bien? Ok. Aún no se ha conectado nadie. Espero que sí se conecten para que haya un poquito más de retroalimentación. No sé cómo te has sentido, Josué, si me quieres platicar en lo que llegan tus compañeras. ¿Cómo te has sentido durante el módulo? ¿Ya se te facilitó o si se te ha facilitado un poquito desde que empezó? ¿Puedo hablar? ¿Sí me escucho? Ok. Pues yo creo que me he sentido pues bien, a gusto, la verdad a mí se me ha facilitado mucho la cuestión pues de la plataforma porque pues literal todo viene bien explicado, bien desglosado, todo bien, o sea, como debe de ser. Ok. Gracias, Josué. Sí, hay veces que yo lo veo también como de esa manera, ¿no? Como que sí está sencillo, está práctico, está explicado, pero te digo, a lo mejor hay veces como que las indicaciones, a veces como que se las saltan un poquito o yo creo que no lo revisan detalladamente en cuestión de que sí se saltan algunas cosas, ¿no? Como lo menciona, a lo mejor enviar PDF cuando no se solicita o la nomenclatura. A veces en eso, pues pudiese ser un poquito el error, pero pues bien explicado detalladamente, ¿no? Sí, la verdad sí. Yo me he fijado que en la actividad del foro de integración en la que tienes que participar las 5 veces los diferentes días de la semana, Se escucha muy bajito, no sé si le moviste algo. no, Ok, ya. me he fijado que pues muchos de los compañeros no colocan lo que deben de colocar o hacen otras preguntas o no se fijan en el tema de, ¿cómo se puede decir? Comunicación, las normas de comunicación virtual, pues, Sí, también. ¿verdad? Ajá. Y al final no ponen su grupo, ni su nombre, ni el atentamente, ni nada de eso. Yo creo que es algo fundamental, pues, para llevar una comunicación buena, ¿no? Sí, sí tienes razón. Ven que les haya comentado esa parte, ¿no? De que trataran de poner eso ustedes para que a lo mejor al verlo sus compañeros, pues replicaran esa parte, ¿no? De la firma al final de su participación, que tampoco veo que muchos lo hicieran. Entonces, sí es como que cuestión de a lo mejor irse adaptando. Les comento también esto, ¿no? Ya, si pues todos espero que ingresen ya a su módulo uno, pues tomen en consideración esas cosas. Si no pueden ingresar a las sesiones, no se estresen, pero véanlas después. O sea, lo importante también es que sí las vean para que estén enterados de cualquier situación o cualquier detalle que a lo mejor se les mencione ahí. Porque, por ejemplo, aquí se los menciono a ustedes y no todos también corrigen ciertas cosas que se les menciona en la sesión, ¿no? Pero pues todavía si no ingresan a la sesión y no revisan la sesión, pues a lo mejor estamos más desinformados de lo que podría ser en cuestión de las actividades o de alguna, como les digo, alguna indicación. La ortografía en lo que va haciendo el foro todavía sigue fallando bastante. Y como les digo, pues es parte de su calificación, ¿no? Entonces, si no prestamos detalle, bueno, si no prestamos atención a esos detalles, si no leemos correctamente las indicaciones, pues los afectados van a ser ustedes. Entonces, traten de hacerlo, traten de llevarlo a cabo lo mejor posible para que no tengan a lo mejor alguna falla en cuanto a su calificación, que sea muy baja o que de plano su actividad no vaya a ser tomada en cuenta. Ahí voy, por ejemplo, a lo que les voy a mencionar el día de hoy, por ejemplo, en el proyecto integrador. En este módulo, como les mencioné desde un principio, no se está calificando lo que es el plagio. Entonces, cuando ustedes ingresen a su módulo uno, lo más probable es que sí tengan que hacer las referencias bibliográficas de cualquier información que vayan ustedes a ocupar. Si no lo hacen, pues puede ser que su actividad o quede sin validez
o que tenga muy, muy, muy baja calificación, entonces no les va a beneficiar y tienen que, pues, seguir las indicaciones al pie de la letra como se los estén indicando para que, pues, ustedes se vean beneficiados, como les digo. Este módulo como que es para practicar, para revisar, para ver dónde están las indicaciones, como lo decía Josué hace un ratito, leerlas porque están detalladas precisamente. Entonces, en 2 módulos va a ser de la misma manera o de una manera similar, al que ustedes puedan ir viendo sus actividades y pues sus sesiones también van a estar. Entonces traten de adaptarse, como les digo, si alguno trabaja o tiene alguna actividad durante la sesión, tal vez, y que les impida realmente a lo mejor estar conectados, véanlas después. Entonces, para que ustedes se vayan habituando un poquito más. A lo mejor a algunos se les va a facilitar todavía, va a seguir la misma secuencia, ¿no? De que se aplicó ahorita y le entendió perfectamente, entonces va a ir a lo mejor con esa secuencia, pero pues traten de que no sea siempre a lo mejor dejar las cosas de último momento o así. Hay personas que en este módulo sí me ha pasado durante 2 semanas, por ejemplo, la primera semana no hacen las actividades, en la segunda me piden extensión, a la siguiente semana es lo mismo, me vuelven a pedir extensión porque no les da tiempo de hacer sus actividades. Entonces, les comento en esa ocasión, ¿no? Que a lo mejor, dependiendo la situación, como que se les va o no otorgar la extensión. Más allá, o sea, si ya es una tercera vez y están en su propedéutico, no se les va a otorgar. Estando ya en su módulo uno también o consecutivos, va a ser la misma situación. Si ustedes simplemente dicen, es que necesito extensión de tiempo porque no pude hacer mis tareas, no es como que no es un impedimento muy válido, muy creíble de que no pude nada más porque sí, o porque no me dio tiempo, ¿no? Porque recordemos que la plataforma está abierta las 24 horas, pues los 7 días, ¿no? Entonces, es como que un poquito imposible. Yo sé que a muchos a lo mejor pues la carga laboral es muy extensa y pesado, ¿no? Porque pues todos tenemos que dormir, pero pues sí tenemos que darnos un poquito ese tiempo y más a lo mejor si algunas actividades son más sencillas, pues tratar de abarcar, a lo mejor puedo ingresar los primeros días de la semana, reviso las actividades, veo de qué se trata por lo menos y ya veo cómo me voy organizando para elaborarlas. A lo mejor no las acabo el mismo día, ¿no? El lunes las reviso, el lunes las acabo, tal vez no es posible, pero sí puedo ir repartiendo esa actividad durante la semana o las actividades, ¿no? Para que no se les junte todo al final, el domingo que lo voy a revisar, por ejemplo, ingreso y pues ya se me juntó un montón de tarea que no voy a acabar para ese mismo día. Pues traten de organizarse un poquito más, como pues viene parte del foro, ¿no? En la pregunta de cómo ser un estudiante exitoso en esta modalidad, entonces varios tocan esos puntos, ¿no? De esa organización, de ser disciplinados, de poder entregar sus actividades en tiempo, manejaba mucho lo que es la ortografía y pues se los menciono, ¿no? Porque veo esos errores frecuentes, aunque sea el foro, si es evaluable, tenga pues más detalle. Si no es evaluable, pues aún así tenemos que respetar las normas de comunicación virtual, pero si va a ser evaluable, pues yo creo que es mayor detalle o detenimiento que ustedes podrían prestar a esas situaciones para que no afecte su calificación. Entonces, de igual manera, en el foro he visto lo mismo, ¿no? Que habíamos comentado, a lo mejor esas participaciones de 2 líneas o máximo 3, creo, han estado muy frecuentes. Algunas que se salen del tema en cuestión, que sería solamente ubicarnos en lo que sería la pregunta referente al planteamiento del foro. Y, por ejemplo, ayer que puse mi participación en la noche, vi que no revisé todas, pero la última que vi era un compañero que había puesto que era su conclusión del foro. Entonces recalqué esa parte, ¿no? De que eran por lo menos 5 días de la semana, 5 participaciones y cuidar esas líneas, la ortografía, ¿no? Entonces, son cosas que les digo, a lo mejor yo también voy participando y voy interactuando con ustedes y pues sí, tomen en cuenta eso, ¿no? A lo mejor ya en sus siguientes asesores, si pone algo en el foro que sea relevante, pues entonces presto atención o tomo nota, como a ustedes se les haga más sencillo para que no se les vayan pasando algunas indicaciones. Hasta el momento, José, ya entregaste tu proyecto integrador. María y Arlet, ¿ustedes ya lo entregaron?
Ok, hable. Dime, María. Ah, ya vi. Es que se me perdió la parte. Ok, ya la entregaste. Muy bien. Entonces, con sus participaciones del foro, ¿cómo van? ¿Ya llevan las 5? ¿Hasta el día de hoy ya participaron o les falta su conclusión? ¿O van a seguir participando si es que a lo mejor hago algún detalle en alguna de sus participaciones? Muy bien, José. Ok, María. Igual ahí traten de hacer lo mismo, ¿no? De tener sus 5 líneas por lo menos, de poner abajo su nombre, su grupo y todo. Ok, María, ¿está bien? Igual recuerden que tenemos sábado y domingo para seguir participando, ¿no? Ok, muy bien, Arlette. Entonces, tienen todavía días para continuar. Si a lo mejor aún así se restringieron los días que a lo mejor quedan pues prácticamente 3 días y a lo mejor les faltaran más, pues traten de dosificar esas participaciones para que la puedan hacer consecutivamente. Ok, a ver, Arlet, la conclusión es al final de todas sus participaciones. Ahí si no va la secuencia como sería, entonces ya no lo estamos haciendo correctamente. Pero pues si vas a seguir participando, continúa con las participaciones. Dime, José. ¿Sí me escuchó? Sí. Yo tengo una duda, en los proyectos que vienen en las guías y los recursos que nos pusieron en esta semana, viene un apartado que dice que ir adelantando nuestra inscripción, ¿sí, Sí, verdad? sí. No sé si ya muchos de los compañeros ya la hayan hecho o todavía no, o sea, pero yo igual, no sé, yo tenía pensado hacerla hoy, Ujú. entre hoy y mañana, no sé si esté bien, ¿de verdad? Sí, sí lo Esa puedes. era la duda que yo tenía, o sea, sí se puede ir haciendo. Sí, Ok, gracias. sí, sí lo puedes adelantar. No, de nada. En el foro aprendiendo, ese es libre. O sea, en el foro aprendiendo puedes hacer, es el mismo de cada semana donde puedes hacer preguntas, algún comentario. Veo que algunos están ahí sí dando ánimos, despidiéndose, saludándose. Y si tienes alguna duda, pues para eso es el foro aprendiendo. En el foro de integración es donde solamente vas a hablar sobre la pregunta planteamiento del foro, que sería cómo ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea. En el foro de integración, ese es el que viene dentro de las actividades y es el que se va a evaluar. Ok, entonces lo que planteaba Josué también lo puedes adelantar, no hay ningún problema, esa inscripción, por así llamarlo. Y ahí, por ejemplo, luego también hay veces que sigo recibiendo mensajes porque me dicen que cuándo les van a dar resultados. De nada, María. Los resultados comúnmente son durante la semana o más tardar la siguiente semana, o sea, ya les dicen cuándo inicia también su siguiente módulo. Ahí tengan en cuenta, por ejemplo, si su correo electrónico no les avisa o no les llega más bien el correo, revisen el spam. Por si les llega el correo y ustedes pues no se dan cuenta, pues van a entrar igual desfasados, ¿no? Entonces traten de revisar el spam durante a lo mejor esta semana, bueno, la siguiente semana o la otra, ¿no? Son 2 semanas más que podría ser que iniciara ya su módulo, entonces traten de estar al pendiente para que no se les vaya a pasar. Y si ya ustedes también saben más o menos la calificación que sacaron, pues ya están conscientes de si pasaron o no. Ahí también recibí un mensaje que me decía que cuál era la calificación aprobatoria. La calificación aprobatoria mínima es de 6. No les aseguro que con 6 se queden en el módulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que ingresan y participan para ser estudiantes en la modalidad, entonces pues lo más óptimo es que pues no saquen la mínima probatoria, ¿no? Pero
comúnmente pues no pasa eso, igual no hay casi nadie creo que no ya haya a aprobar por las calificaciones que han tenido hasta el momento. Hay uno que otra persona que se equivocó en algunas de las actividades solamente y que enviaron equivocadas y así, pero si suman a lo mejor las siguientes actividades que han sido entregadas, o sea, si dejamos de fuera a lo mejor una o dos que nos equivocamos y continuamos entregando bien nuestras siguientes actividades, pues sí logramos una calificación aprobatoria. Entonces, yo creo que la mayoría que sí se ha conectado, pues sí tiene esa probabilidad, porque sí son muchos los que se inscriben, pero no todos ingresan. Entonces, los que se han ingresado, yo creo que están dentro de un rango óptimo para poder tener esa calificación aprobatoria y poder ingresar y, como dice Josué, pues poder adelantar esa inscripción. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ver nada más las indicaciones del proyecto integrador y vamos a ver un apartado que casi no lo he mencionado, que está al final de la rúbrica de sus actividades. Entonces, vámonos a la semana 4. Aquí, María, igual puedes ver, el foro aprendiendo es este, está dentro de tus recursos y el foro de integración es este, que está después del apartado que dice actividades, ¿ok? Entonces, sería esto. Vámonos a mi prepa en línea, que sería el proyecto integrador. Ok, dice lo siguiente, a lo largo de estas semanas ingresaste a la plataforma de Prepa en Línea CEP, exploraste sus espacios y revisaste de qué manera estudiarás tu bachillerato. Igualmente, identificaste las figuras que te acompañarán a lo largo de tu formación y cómo te mantendrás comunicado con ellas. Seguramente algunas características las relacionaste con tu educación previa y otras te hacen pensar que los retos que deberás enfrentar. Conocer esas particularidades y utilizarlas a tu favor harán que tu estancia en este bachillerato en línea sea una gran experiencia. El propósito de la actividad sería identificarás diferentes elementos que conforman la comunidad de aprendizaje Prepa en línea CEP a través de un análisis reflexivo que te permitirá transitar por el bachillerato en línea y reconocer tu entorno personal de aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para hacer esta actividad? Pues deben ustedes ser capaces de usar un procesador de texto, el cual ya han utilizado durante pues todas estas 4 semanas prácticamente o 3 y cachito. Usar las normas de comunicación virtual o en etiqueta, que es lo que igual mencionaba Josué en un principio, que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Para esta comunicación que siempre va a ser pues de forma escrita prácticamente porque las actividades siempre van a ser de esta manera, ¿no? Algunas ocasiones también tenganlo en cuenta, van a poder hacer algunos videos que les dejen explicando algún tema. Entonces, ahí también si tienen dudas al respecto de qué procesador van a usar o qué software o qué aplicación, o si puede ser libre, adelante, pero si no saben, acérquense a su asesor para que les pueda indicar. No lo dejen pasar para que tengan ustedes, como les digo, siempre una buena calificación, ¿no? Y no se sientan mal de que, ay, lo hice en tal formato y no me lo revisaron, porque a veces, pues, se quedan en su evaluación, como aquí que me cambian, a lo mejor que me ponen el PDF en vez de Word, pues ahí no es tan grave, ¿no? Pero a lo mejor si les piden un video o una presentación y ustedes mandan un texto nada más simple en Word, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Ok, entonces van a utilizar las reglas de ortografía y redacción. Esto es importante hasta en su rúbrica, ¿no? Bueno, sí, en la rúbrica tal cual, o sea, va a ser importante porque, por ejemplo, hasta en el foro me voy a él y a todas las actividades que han estado ustedes entregando. En el foro, como les digo, aprendiendo, pues no hay em, tanto detalle, pero sí lo hay, de cierta manera. No lo hay porque no se evalúa, pero sí porque lo estamos revisando, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también si ustedes ponen algo inadecuado, si fringe las normas de comunicación, pero pues la ortografía también. Hay veces que me mandan mensajes personales que también ahí tenemos que cuidar esa ortografía porque es la forma de nuestra comunicación. Entonces, hay veces que me mandan algún mensaje y también me ponen, por ejemplo, todo en mayúsculas, recordando que si escriben todo en mayúsculas es como si le estuvieran gritando a la otra persona. Entonces, tengo que corregir ahí les respondo y les doy la indicación de que
tienen que utilizar mayúsculas y minúsculas, ¿no? Para que no pase esto. Entonces, en los foros también hagan lo mismo, en sus actividades lo mismo. Entonces, cuidamos siempre también puntos, acentos, coma, lo que les he dicho, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita en el foro, aún así, y en los foros posteriores que ustedes tengan, tengo duda de cómo escribir ciertas palabras porque a lo mejor no manejo muy bien la ortografía, voy a utilizar a lo mejor de base Word o hasta el mismo celular. Ustedes buscan la palabra y les va a decir cómo se escribe o ya el teclado de su celular. Muchas veces pues lo podemos acondicionar a que nos ponga la palabra correcta, entonces ya nos pone la ortografía tal cual, entonces ya no hay tanto de que busque un diccionario y cómo se escribe como antes, pues ya no es tan laborioso, ¿no? Si nos podemos hacer de herramientas para poder eh, tener esa ortografía lo mejor posible y como les he comentado, ¿no? No es nada más de tengo la ortografía y ya, lo corrigió todo la computadora y punto, lo envío, sino tener esa conciencia de ver cuáles son los acentos que me hacen falta dentro de lo que sería nuestro texto, ¿no? Que estamos enviando. Entonces, si veo, por ejemplo, aquí que comunicación lleva acento en la O, ok, trato de recordarlo para la siguiente vez que yo vaya a escribir comunicación, ya sepa que lleva acento en la O, ¿no? Por ejemplo, otra, vamos a ver qué más dice. No sé. Línea, por ejemplo, es lo otro que vea, ¿no? Prepa en línea, pues ya sabemos que línea lleva acento, entonces trato de cuidar esa parte. Por ejemplo, SEP, como es las siglas de la Secretaría de Educación Pública, van en mayúscula, entonces trato de cuidar esa parte, ¿no? Por ejemplo, les decía a veces nombres, a veces apellidos. Si en algún momento ponen un país, una ciudad, algo, pues también va en mayúsculas. Entonces vamos a tratar de cuidar ese aspecto para que cumplamos con lo que sería adecuado para nuestra evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, lo que continúa sigue utilizar los medios de comunicación de la plataforma, identificar los apartados que integran la plataforma de Prepa en Línea CEP, reconocer la función de las figuras de apoyo de Prepa en Línea CEP, identificar la forma de evaluación de Prepa en Línea CEP, reconocer la estructura curricular de Prepa en Línea CEP, identificar la forma de estudio de Prepa en Línea CEP. Aquí varias personas que entregan sus actividades pasó algo similar, por ejemplo, a lo que sería en la actividad número 6 pues que ponían a lo mejor bien poquito texto y no era lo indicado a lo que se había dicho. Aquí en este proyecto integrador no viene, por ejemplo, que pongas cierta cantidad de contenido, ¿no? No te dice pongas 8 líneas, pon 6, pon 5, no viene esta forma, pero desde la primera sesión, como les digo, se los he comentado, este proyecto integrador es el que tiene mayor valor de todas sus actividades, por ende, tendrá que ser el que mejor, bueno, no el mejor, pero a lo mejor que le ponga más empeño, ¿no? Todos deberían estar bien contestados, pero en este, pues, como sabemos ya desde un principio y yo puedo revisar y todo, tiene ese valor del 30%, entonces trato de que sea pues detallado, que diga, me quiero sacar ese 10 ese 30%, pues voy a echarle ganas, ¿no? Para que no lo manden, como les digo, hay muchas que me han enviado como una línea nada más de texto y pues no es válido. Hay personas que se equivocaron, me lo enviaron sin responder, lo volvieron a corregir, pero igual es una línea de texto, ¿no? Con tal de enviarlo, yo creo. Entonces, pues ya, ese 30% no está tal cual, a lo mejor logran la mitad, a lo mejor menos de la mitad, entonces no sería lo ideal para su calificación final, pues ahí sí se ve más el detalle, ¿no? A lo mejor si en las otras actividades vale un 7%, no decae tanto, ¿no? Que a lo mejor saquemos un 6 o saquemos un 5, ¿no? De ese 7%. Pero en este que es el 30, si saco un 15, pues ya pesa un poquito más. Entonces vamos a tratar como les digo, de hacer sus actividades, pues lo mejor, con la mejor respuesta posible. Si tengo dudas, ingreso a la sesión
participo, pregunto a mi asesor, si no puedo ingresar, mando mensaje o mando correo para quitarme todas esas dudas que llegue a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a entregar en este proyecto integrador o lo que ya entregaron algunos de ustedes? Dice un documento elaborado en un procesador de textos, dando respuesta a las preguntas sobre el uso de la plataforma, agentes de comunicación de Prepilínea CEP y formas de evaluación. ¿Cómo lo van a realizar? Y hasta este punto sigo teniendo pues mal lo que sería la nomenclatura para guardar su actividad. Ya es el proyecto integrador y sigue pues estando mal la forma de guardar la actividad. Entonces, por más que se les menciona en la retroalimentación, pues no lo han corregido. Entonces van a ingresar a su módulo 1 y van a seguir poniendo mala nomenclatura pues a lo que yo creería, ¿no? Porque nunca la corrigieron. La mayoría, pues les digo, de los que están aquí la corrigió, algunos ingresaron a un principio y sigo viendo sus actividades y tienen esos errores todavía. Entonces, yo creo que si ingresamos, pues prestamos la atención. Como les digo, lo menciono constantemente para que ustedes ya al ingresar en su módulo 1 no tengan ese error. Entonces, traten de cuidar. A veces en los apellidos me ponen acentos, me ponen bueno, lo más sería acentos y los dos nombres que tengan. Entonces, aunque todo lo demás esté bien, seguimos teniendo errores. Vamos a cuidar mucho eso. Pues las instrucciones es leerlas detalladamente. Yo les he dicho, las leemos una vez si tenemos dudas, pero todo completo, ¿no? Si tenemos dudas, lo volvemos a leer. A lo mejor aclaramos y ya nos queda listo. Si no, pues ya pregunto directamente a lo mejor en un foro o si no, directamente a los asesores. Pero pues trato de siempre de leer precisamente porque a veces no pasa esto. Otra de las cuestiones que también me ha pasado es que aún así, y se los mencioné, ¿no? Que doy la retroalimentación y me preguntan por qué no le califiqué su actividad y pues a lo mejor no estuvo bien o mayoritariamente se equivocan de archivo o el archivo es en blanco. Entonces son una de las dos cuestiones, pero siempre se les va a decir en la retroalimentación. Entonces ustedes traten de revisarla precisamente para que pues no tengan esa falla, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde se va a descargar el archivo para ustedes trabajar o elaborar esa actividad. No se les pase, ya ustedes, como les digo, ya están más habituados, a lo mejor hasta las sesiones, entonces ya están em, pues con las instrucciones más precisas, ¿no? Resuelve lo que se indica en el documento, para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Em, Ahora sí, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Y ya viene preciso, como les digo, ustedes ya lo han hecho adecuadamente, pero pues nada más quiero resaltar cositas que, por ejemplo, aquí va siendo ambos apellidos. Por ejemplo, otra vez, Josué, te voy a agarrar de ejemplo. Sería Orozco Bolaños, los apellidos que irían aquí. Pero ambos apellidos inician con mayúsculas y continuamos con minúsculas. Si tuviéramos un acento o varios, no los vamos a colocar. Luego ponemos el guión bajo, pegadito del apellido y del nombre. Iniciamos con el nombre con mayúsculas. En este caso sería igual Josué, J mayúscula, y seguimos con minúsculas. Lleva acento tu nombre, no lo vamos a colocar. Después otro guión bajo, sin espacios y la serie de números y letras. Les había comentado que en el proyecto integrador cambiaba, ¿no? Porque comúnmente íbamos a encontrar lo que sería A y correspondiente a actividad integradora y el número de la actividad en el proyecto integrador cambia. Sería M00S4PI, que referimos al módulo 0, semana 4, proyecto integrador. Y bueno, hasta el momento también ha habido errores ahí, recordándoles, copien, peguen y se les va a facilitar yo creo que mucho más, porque seguimos teniendo ese error de que me ponen o mayúscula o minúscula en vez de los dos ceros. Entonces vamos a tener ese cuidado. Entonces, como les digo, si tenemos más de un nombre, no lo vamos a colocar solamente el primero. Y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que no tengan ustedes algún detalle mayor, ¿no? De que se vea más afectada a lo mejor la evaluación de lo normal. Muevo esto, ok. Aquí vienen, por ejemplo, y es lo que quiero tratar ahorita para que vayamos revisando del
foro lo vimos la sesión pasada y vimos que sí es necesario ingresar los 5 días de la semana mínimo. Entonces, como les dije, si alguien más quiere seguir participando, sígalo haciendo. El última participación, la última va a ser la conclusión. Entonces ahí no me acuerdo si era Arlet. Igual si vas a seguir participando, adelante. Y si quieres hacer otra conclusión más al final, pues hazla. O dependiendo cuántas participaciones lleves, ¿no? Y a tu consideración. Entonces, en este proyecto integrador, de la misma manera, si algo nos falla, por ejemplo, que volvamos a entregar el archivo en blanco o otro archivo que no sea proyecto integrador, pues nos vamos a ir a la última columna que va a ser de no evaluado, porque pues no hay manera de poder evaluar algo que no está con respuestas o algo que que se ha equivocado, ¿no? O sea, no hay manera de cómo apoyar en esa situación. Y recordándoles, por ejemplo, en este caso, que hoy sería, pues a lo mejor el último día que pudieran pedir extensión de tiempo de la semana número 3. Y el día sábado y domingo, no sé si pueden ingresar y revisarles algo, si no sería hasta el día lunes. Y el día lunes ya no se les otorga extensión de tiempo para entregar esta actividad y mucho menos para abrir el foro, ¿no? Entonces, traten de hacerlo con tiempo los que no han entregado la actividad para que se les alcance a evaluar correctamente. Entonces, no hay extensión de tiempo ya terminando esta semana, se cierra para que yo solamente pueda dedicarme a evaluarlos durante el lunes, martes y un poquito del miércoles. Trato siempre de terminar máximo el martes para que ustedes tengan ya sus calificaciones, pero ya no hay extensión de tiempo, entonces cuidemos esa parte, ¿ok? En cualquiera de sus módulos. Entonces nos vamos al cognitivo. En esta actividad dice, elabora un documento en un procesador de textos en donde se identifica con precisión los elementos que pueden utilizar en la comunidad de Prepelínea CEP. Si vemos, al principio lo detalla, ¿no? Donde identifica con precisión. O sea, no estamos como recortando toda la información, ¿ok? Luego dice, reconoce los agentes educativos de Prepelínea CEP e identifica sus funciones. Algunos nada más me ponen la primera parte. ¿Cuáles son los agentes educativos? Y punto, no ponen la función de cada uno. Entonces ahí cambiamos también la evaluación, ¿no? Luego dice, utiliza las reglas de etiqueta para elaborar un mensaje o se aprecia que conoce con claridad el modelo educativo de Prepelínea CEP. Entonces también aquí tenemos que cuidar esos detalles. Si a lo mejor sentimos o sabemos que tenemos alguna falla, pues la podemos ir corrigiendo, ¿no? Y viendo ahí los recursos con los que contamos para poder corregir cualquier, pues cualquier pregunta, cualquier sección que venga indicado algo y que yo tenga duda, pues recurro al recurso, lo verifico y entonces ya puedo dar esa respuesta, esa opinión y tener pues más completa la evaluación, no nada más contestar por contestar sin saber lo que estoy escribiendo, ¿no? Luego dice, redacta una reflexión pertinente y objetiva sobre el uso de la plataforma y la adquisición del conocimiento que tuvo durante el módulo propedéutico. Esto también es relevante, esto que igual se los he mencionado desde un principio, redacta una reflexión pertinente y objetiva. Como les digo, en un renglón yo creo que no podemos dar una reflexión oportuna y pertinente porque cuántas palabras nos van a caber en un renglón, ¿no? Entonces traten ustedes de ser un poquito más detallado en cada una de sus respuestas para que sea mejor comprendido y por ende mejor evaluado. ¿Ok? En el aceptable dice, elabora un documento en un procesador de textos en donde identifica de forma general los elementos que puede utilizar en la comunidad de Prepelínea CEP. Manifiesta dificultad para reconocer a los agentes educativos de Prepelínea CEP, así como sus funciones. Utiliza las reglas de etiqueta para elaborar un mensaje y se aprecia que conoce de manera superficial el modelo educativo de Prepelínea CEP y redacta una reflexión general sobre el uso de la plataforma. Entonces aquí, como les he mencionado, pues sí estamos dando esa respuesta, pero a lo mejor muy cortilla, ¿no? O sea, que sí se entienda, como les digo, a lo mejor Josué explicas ciertas partes, te vas a los 5 líneas, 6 líneas en todo, a veces ponen un poco más,
Pero si me voy a la aceptable, a lo mejor con esfuerzos hago 3 líneas y me voy así 3, 4 líneas, 3, 4 líneas. Entonces, al momento de ya de leerlo, pues sí se entiende, pero faltaría un poquito más de explicación. El que requiere apoyo viene, elabora un documento en un procesador de textos, pero no identifica los elementos que puede utilizar en la comunidad de Prepa en Línea C. Luego, no reconoce los agentes educativos de Prepa en Línea C. Y por último, intenta, pero no logra un uso adecuado de las reglas de la etiqueta para elaborar un mensaje y su reflexión sobre su uso de la plataforma es ambigua. Que esto es lo más común que me encuentro en cuanto a la reflexión, ¿no? Que, que es demasiado, demasiado corta. Entonces ahí pues difiere mucho. Entonces, si nos vamos a la actitudinal, entregan la actividad, sí, pero no acatan esas 100% de las indicaciones, entonces me dejan preguntas en blanco, la nomenclatura está mal, el formato en que lo envío está mal, entonces empiezan a acumular más cosas porque no estamos atendiendo al 100% la actividad, entonces vamos a tratar de hacerlo, como les digo, lo mejor posible en cuanto a nuestras posibilidades. Si a lo mejor me fallan algunas cosas, pues trato de ir a ese recurso, buscar, a lo mejor me voy al foro aprendiendo y expreso completamente mi duda y a lo mejor algún compañero me puede decir, ¿sabes qué? Ve tal recurso y ahí vas a poder encontrar esa información que te hace falta. Sin pedir las respuestas, ¿no? Sin estar como que, ay, dime dónde se encuentra exactamente o dame la respuesta en el foro, ¿no? Porque pues no es posible hacerlo de esa manera. Ok, nos vamos al comunicativo. Dice, expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. La información que se presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Aquí hay que recordar que esta sección, si se dan cuenta, se repite en cada una de las actividades y cómo se va a revisar. Entonces, lo que vamos a resaltar será lo de abajo, como en cada sesión que les he comentado, y la falta de ortografía, ¿no? Y tenemos de 1 a 2 errores, de 3 a 4, de 5 a 6 o más de 6. Que sí hay todavía muchos errores, como les he comentado. Si no cuidamos esos mayúsculas, minúsculas, acentos, puntos, pues no vamos a estar al 100%, ¿no? También hay veces que como que escriben el primer párrafo tal vez y nos saltamos al segundo, no terminamos el segundo, nos vamos al tercero. Entonces también la forma, la distribución, pues no va a ser a la mejor de exponer las ideas claras y también la manera como que limpia de enviar esa actividad. Recordemos que, por ejemplo, la actividad tiene la cuestión de forma, que sería su texto, que se vea bien, que se vea adecuado, que se vea limpio, porque hay veces que a lo mejor me ponen una pregunta, una respuesta con un tipo de letra más chica, más grande, se van a la segunda pregunta, me ponen otro tipo de letra y de otra forma, y así se van consecutivo, ¿no? Entonces no se ve como detallado y bonito. Entonces, tanto es la forma como sería el fondo, que sería las respuestas que estamos dando. Entonces, se evalúan también las dos para que ustedes lo hagan lo más preciso y más bonito posible. Si ustedes quisieran también, ahorita que lo recuerdo, en sus siguientes módulos también pueden incluir lo que sería una portada o una carátula a sus actividades. Si se los indican, pues es obligatorio. Si no, también ustedes lo pueden hacer opcional, hacer una portada para cada una de sus actividades y ya tener a lo mejor una base, a lo mejor con el logo de Prepa en Línea CEP, su nombre, su grupo, la fecha tal vez, el nombre de la actividad y ya en la nomenclatura pues vamos a enumerar la actividad, ¿no? Pero en el final pues pueden hacer esa parte y ya agregar las siguientes hojas de sus actividades. Entonces pueden ir mejorando en cuanto a su forma de su actividad para entregarla pues cada vez más presentable. Entonces, en el pensamiento crítico viene, analiza de forma objetiva la información, la importancia de conocer los espacios de plataforma educativa de Prepa en Línea CEP, así como las funciones de los agentes educativos. Comprende de forma objetiva la relevancia sobre el uso de las reglas de comunicación virtual y el modelo educativo de Prepa en Línea CEP y reflexiona de forma objetiva y coherente sobre su proceso de aprendizaje en el bachillerato a distancia. Nos vamos
Al aceptable dice, analiza de manera superficial la importancia de conocer los espacios de plataforma educativa de Prepa en línea CEP, así como las funciones de los agentes educativos. Comprende de manera superficial la relevancia sobre el uso de las reglas de comunicación virtual y reflexiona de manera superficial sobre su proceso de aprendizaje en el bachillerato en línea. Entonces, si vemos, estas columnas son similares a las primeras. Entonces, si en la primera a lo mejor también estamos en este punto de que analiza superficialmente, entonces probablemente también en este punto caiga en esta sección. Si nos vamos, por ejemplo, al final de esta parte, viene el total de puntos. Nada más leo la última columna y lo revisamos. Dice, intenta pero no logra un análisis sobre la importancia de conocer los espacios de la plataforma educativa de Prepa en línea CEP, ni de las funciones de los agentes educativos, y no hace uso de las reglas de comunicación virtual y no integra una reflexión sobre su proceso de aprendizaje en el bachillerato a distancia. Entonces, vamos a bajar tantito para que lo vean. Aquí está el total, vienen 100 puntos, 90 puntos, 80, 70, 60 y 0 puntos. Les había comentado también que a veces puede ser que no estén ubicados solamente en una columna, dependiendo las respuestas. Entonces, por ejemplo, puede estar en el 80, pero si a lo mejor también tengo más faltas de ortografía o reglas de comunicación y todo, pues me voy hasta la última columna porque tengo más de 6, entonces ya no voy a tener ese 8, voy a tener menos, a lo mejor 75, 74, dependiendo. Entonces vamos a ir bajando esa evaluación si cambiamos de columna en columna. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para ubicarnos entre la primera o segunda columna y cuidar esos detalles. Nos vamos a ir a esta parte que sí lo he tocado, pero muy poquito, porque como les decía, en este módulo no se está revisando. Entonces, en este punto, pues todos nos vamos a ir en la columna que dice siempre, que son 0 puntos, 0 puntos, 0 puntos, porque aquí es donde se revisa lo que sería el plagio a sus actividades. En este módulo, pues no tenemos esa revisión. Ustedes están entregando sus actividades sin poner ninguna referencia bibliográfica. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver si se ubican en ciertas casillas cuántos puntos se les van a descontar, dependiendo de ahí del nivel de plagio que puedan tener en esas actividades. Entonces, si todo está bien, si ustedes ponen sus referencias, pues nos vamos a quedar en esa columna nuevamente de 0 puntos. Entonces, no se les va a descontar o a quitar ningún puntaje de sus actividades. Luego, si a lo mejor sí tienen algún detallito, pues van a poder descontarles desde el 6.25 e ir sumando en cada una de las casillas y al final se les quita bueno, 25 puntos de su actividad. Entonces, si tuviéramos un 90, por ejemplo, y ya le quitamos esos 25, pues ya no vamos a completar la calificación adecuada, ¿no? Entonces, de la misma manera, si a lo mejor subimos de nivel y presentamos el descuento de 12.5 puntos en cada uno de esos rubros, pues al final me van a quitar media calificación o 50 puntos de esa calificación que había logrado. El casi nunca, que casi nunca ponemos esas referencias, va a ser menos el 75, entonces ya ahí pues ya reprobé y también el anterior, ¿no? Pero si todo está plagiado, si a lo mejor Josué pusiste tus respuestas totales y van basadas en algún texto y no pones la referencia de dónde sacaste esa información, pues va a ser como que nunca. Y si a lo mejor entre ustedes, a lo mejor María le pidió leer su actividad y nada más lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, pues también va a ser que caigan en un plagio y pues su actividad va a quedar sin ninguna validez, sin ninguna calificación y aparte pueden ambas, ¿no? Y entonces aparte puede ser que también caigan en una sanción. Vamos a desglosar, aquí abajito viene también, ustedes lo pueden revisar, esta parte. Entonces dice tabla de descripción de niveles de uso responsable de información. Cuando nos vamos al siempre que les digo es donde tenemos el 0% de que no nos van a quitar ningún puntaje, dice aplica los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde desarrolla ideas propias que sustenta con fuentes confiables de información o material de otras
autorías que recupera de cualquier formato textual, audiovisual, imagen, audio, a las que da el crédito correspondiente de acuerdo al manual vigente de las citas y referencias de Prepelínea CEP. Aquí es importante también, por ejemplo, si en alguna presentación o en algún trabajo ustedes toman alguna imagen de internet o de algún artículo o alguna captura de pantalla, pongan la referencia de dónde tomaron esa imagen. No nada más el texto, sino también las imágenes, ¿ok? Viene, por ejemplo, el casi siempre dice, comprende los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde desarrolla ideas propias que sustenta con fuentes confiables de información o material de otras autorías que recupera de cualquier formato, lo mismo. No obstante, omite elementos de las citas y referencias, autoría, año, título, fuente, señalados en el manual vigente. Entonces, ustedes igual ya pueden revisarlo, ir viendo, checándolo. Si lo quieren tener impreso, también se vale, ir señalando cosas para que cuando ustedes ya elaboren estas actividades y tengan que poner las referencias, ya tengan un poquito más detallado o subrayado, como les digo, y ustedes se puedan guiar un poquito más rápido. Luego viene el a veces, dice, reconoce los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde desarrolla varias ideas propias que sustenta mayoritariamente con fuentes confiables de información o material de otras autorías, que recupera de cualquier formato, de lo mismo, textual, audiovisual, imagen, audio, etcétera. Sin embargo, pasa por alto el integrar las citas de texto con el formato correspondiente y prescinde de algunas referencias, por lo que no se apega al manual vigente de prepalineación. Y luego casi nunca dice, ubica vagamente los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde refleja un mínimo desarrollo de ideas propias, en su mayoría sin sustento en fuentes confiables de información, retoma material de las otras autorías que recupera de cualquier formato textual, audiovisual, imagen, audio, y lo hace pasar como propio, aunque incluye algunos enlaces consultados, no se apega al manual vigente de Prepelínea CEP. Y bueno, entonces vamos a tratar dependiendo lo que me están solicitando. Por ejemplo, cuando viene una reflexión propia, pues sí son ideas que serían precisamente suyas y a lo mejor ahí pues no vamos a tener ninguna referencia. Pero si dentro de mi reflexión voy a ubicar fragmentos de algún texto que ya estuve revisando, pues ahí sí voy a señalar que ese fragmento no es mío, no es propio y que lo retomé de tal lectura, ¿no? Entonces siempre se tiene que dar ese crédito a la persona que a lo mejor hizo ese artículo o ese libro, ese documental, lo que sea, ¿no? Y nos vamos al que nunca dice, prescinde de los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde omite el desarrollo de ideas propias, se identifica el uso de fuentes de información, em, pero retoma material de otras autorías que recupera de cualquier formato, textual, audiovisual, imagen, audio, etcétera, sin hacer modificaciones. Además, el contenido no es original, pues presenta algún tipo de plagio, total, parcial, mosaico, etcétera, al excluir la integración de citas y referencias, por lo que no se apega al manual vigente de Prepelínea CEP. Aquí, por ejemplo, es cuando ustedes tal cual, copio, pego, copio, pego, copio, pego, ni siquiera lo desarrollo con algunas palabras mías, no modifico absolutamente nada, todo solamente es copiar y pegar. Entonces aquí ni siquiera estoy referenciando tampoco de dónde tomé la información. Tal vez lo agarré de un blog, tal vez lo agarré de Wikipedia, de donde fuera, y nunca referencié de dónde tomé esa información. Y a lo mejor María, Josué y Arlet me pasaron algunas preguntas y no sé de dónde las sacaron, pero yo las copié y las puse y entonces no tengo idea de dónde fue tomada esa información. Entonces ahí es donde la actividad se queda sin ninguna validez porque nunca, nunca, nunca puse nada referenciado ni nada que fueran ideas originales mías para poder hacer mis actividades. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Yo creo que ahorita están a tiempo a lo mejor de revisar esta parte del manual. Como les digo, tenemos de 1 a 2 semanas para que empiece su módulo 1. De todas formas, ustedes ingresando el módulo, pues yo creo que lo primero que pueden ustedes ver en las sesiones va a ser esta parte de referencias bibliográficas si es que no lo manejan.
Y también a lo mejor empezamos lunes, martes, el miércoles ustedes tendrán su primer sesión. Ahí les pueden explicar cómo manejar si es que tienen todavía alguna duda antes de que envíen su actividad. Si ustedes envían su actividad y ya saben que a lo mejor sí lo hicieron correctamente, no hay ningún problema, pero si tienen alguna duda, pueden esperarse y lo pueden hacer em, cuando ya tengan más claro cómo sería referenciar cada una de sus actividades para que no le envíen y a lo mejor hay poquitos detalles y a lo mejor saquen un 6, saquen un 7, pudiendo sacar un 10, ya teniendo su actividad elaborada de una mejor manera. Entonces, bueno, yo creo que sería todo de momento de mi parte. Me dio, ese lo pueden hacer también, ya es como unas actividades extras, pero ya no entran dentro de la evaluación, ¿ok? Entonces, ustedes es para que las puedan seguir, pues seguir aprendiendo teniendo estas habilidades. Ok, Josué, de nada. Como les digo, pues fue un gusto y un placer enorme que se pudieran estar conectando la mayoría de las veces, si no es que todas. Y no sé si tienen alguna otra duda de momento, si quieren comentar algo, cómo les pareció su módulo, cómo se han sentido hasta el momento. Ok, muy bien, María, muchas gracias. Josué, también escribiste. Ok, muchas gracias. Ok, Arlet, gracias. Bueno, entonces, traten de, los que les falta su proyecto integrador, traten de enviarlo lo antes posible para que no haya ningún problema o detalle con que se trabó la plataforma y se me cerró y no lo alcancé a enviar porque no hay extensión de tiempo, recuérdenlo. Y los que ya lo entregaron, nada más cumplan a lo mejor en este momento con su conclusión del foro y yo creo que ya dan por terminado y agarren poquita vacación en lo que empieza su módulo uno. Y bueno, sigan echando muchas ganas, que cumplan todos sus objetivos que tienen planteados y fijos. Algunos ya los compartieron un poquito. Los que quieren seguir estudiando, pues adelante, échenle muchas ganas y les deseo mucha suerte y mucho éxito en todo lo que se propongan. Y fue un gusto y un placer haber trabajado con ustedes. Gracias, María. Igual, bonito fin de semana que tengan. Gracias, María. El placer es mío. Muchas gracias, Arlet. Gracias, Josué. Hasta luego y cuídense mucho. Bye. Pues claro, ojalá que sí. Nos vemos pronto. Hasta luego.